Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos a nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Les agradecemos su sintonía. Les saluda Tato Chacón y es un honor compartir este programa con un equipo tan especial de hermanos que aman la palabra de Dios, les gusta enseñarla y también les damos la bienvenida. Les pedimos por favor que saluden a la audiencia. Mucho gusto, gracias Tato, y es un verdadero privilegio compartir con ustedes este momento a la par de mis hermanos, y sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía. Nos gozamos en transmitir este programa y confiamos en que Dios seguirá trabajando en sus vidas. Bienvenidos. Amén. Qué gusto nos da saludarles nuevamente en su programa. Para nosotros es una gran bendición, un privilegio estar acá en buena compañía, con buenos amigos. Y para el tema que hoy vamos a abordar, que es de suma importancia, así que no pierda la sintonía si está en la radio, El Camino 99.7, o en las redes sociales, ¿verdad? Facebook Live o YouTube. Vernon. Bueno, estamos muy contentos esta tarde de poder estar acá. Mi nombre es Vernon Ayala y les doy la más cordial bienvenida al programa. Si usted viene en el tráfico, que ahora este es un motivo, un pretexto muy importante para que usted sienta menos el tráfico, sí. Conéctese con este programa, instrúyase, edifíquese y comparta con nosotros la alegría de hablar de la palabra del Señor. Y hoy tenemos un mensaje bien especial, tenemos una enseñanza muy, muy útil para cada uno de ustedes. Tato. Gracias, también saludamos a Carolina Chamorro, la extrañamos acá en esta sala. Y les invito, como decíamos también, que si quieren ver el programa pueden buscarnos en Facebook, ahí estamos en la página del Camino FM. También una muy buena noticia, estamos transmitiendo nuestros programas por medio de Spotify. Ahí pueden buscar todos los podcasts que ustedes quieren en el siguiente número de WhatsApp, que es el que les vamos a dar. Ustedes pueden pedir ahí el link para que podamos nosotros enviarles ese link de Spotify. El WhatsApp es el 5895-5778. 5895-5778. Gusto saludarles de nuevo y compartir con ustedes los temas que Dios ha dejado en su palabra para nuestra edificación y crecimiento. Hoy entraremos a tratar un tópico que es muy fácil de entender, pero sumamente difícil de llevar a la práctica. Hablaremos del perdón. Como personas salvadas por el amor de Dios, sabemos muy bien que el perdón de Dios hacia nosotros es un requisito absoluto para lograr la vida eterna. Si el Padre no envía a su Hijo a morir por el perdón de nuestros pecados, esta vida y la venidera no tendrían posibilidad de ser. Veremos en este programa lo importante de buscar y obtener el perdón, tanto de Dios como de nuestro prójimo. El perdón de Dios a nuestro favor viene a través de la obra de Cristo y se ofrece y otorga completamente por gracia. Nuestra salvación descansa en el favor inmerecido de Dios. Su perdón no tiene nada que ver con lo que hayamos hecho, sino con lo que Él ha hecho. La salvación nos es ofrecida como un regalo, uno comprado por Dios a un alto precio, la sangre de Cristo, motivado por su amor. Dios ofrece el perdón gratuitamente. Reconocernos necesitados del perdón nos coloca en la situación correcta para ser beneficiarios de dicha obra. Escuchemos el siguiente mensaje. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántas veces, queridos amigos, hemos llevado a cabo acciones de las cuales nos arrepentimos? Y siendo más claros, nos referimos a pecados, ya sea con nuestro Dios o en detrimento de nuestro prójimo. En tales circunstancias, debemos encaminar nuestros pasos hacia buscar el perdón de la persona ofendida,
ya que dicha ofensa fue intencional, no fue por descuido o accidente, sino hubo en nuestra capacidad volitiva la decisión de actuar en contra de tal o cual persona. Guiados por el Espíritu Santo a través de la Biblia, sabemos que pedir perdón demuestra nuestro grado de madurez, nos ayuda a restaurar relaciones y a sentirnos bien con nosotros mismos. Así que, en compañía de nuestros maestros, vamos a ver qué dice la Biblia sobre el perdón. Iniciamos con Fernando. Muchas gracias, Tato. Vamos a leer ahora un proverbio del libro escrito por Salomón, Proverbios, versículo 13 del capítulo 28, Proverbios 28:13. Y vamos a ver aquí unas 4 categorías que quiero que toquemos en base a lo que es el perdón y enfocándonos primordialmente en cuanto a la necesidad como seres humanos del perdón divino, de poder recibir de parte de Dios esa misericordia, esa gracia inmerecida. Proverbios 28, capítulo 13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla el perdón. Quien tiene la decisión, ese de encubrir, quien tiene la decisión, quien opta por tapar. La raíz incluso quiere hablar de engordar, de encubrir, como de proteger. Quien encubre, quien engorda, quien alimenta por dentro y lo tapa por dentro. ¿Ya? Quien tiene esa actitud ante el pecado, tiene esta consecuencia de jamás prosperar. Es una decisión del ser humano poder ocultar eso o poder quedarse con ello y no pararse delante de Dios, confesar el pecado y dictarse hacia sí mismo una necesidad. Si no creo que estoy necesitado de Dios, si no tengo esa necesidad de Dios, la actitud que voy a tomar siempre va a ser de esconder, de obviar, de decir que no importa. Y ese es uno de los mensajes más profundos que tiene la palabra de Dios. El Espíritu Santo ha de convencer a aquellas personas y ha de convencernos a aquellas personas del pecado. Porque el ser humano no tenemos la capacidad de descubrirlo si no es por la voluntad y la gracia del Padre Celestial. Entonces, esa actitud que tenemos como seres humanos de escapar a la regla de Dios es lo que nos lleva a vivir esa vida de esclavitud. Y cuando digo escapar a la regla de Dios es porque el pecado es literalmente eso. El pecado es la violación de las leyes de Dios. Eso es el pecado. O sea, definido por 1 Juan. Toda transgresión a la ley de Dios es pecado. Entonces, si ya están puestas las leyes, si ya Dios dijo lo que es bueno, si ya Dios estableció lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, a nosotros nos corresponde entonces vivir bajo esos parámetros. Ahí entonces radica la diferencia entre creer en un Dios y creer en cualquier otra idea, cualquier otro ser humano, cualquier otra fe. El Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios creador del ser humano y de la capacidad volitiva, dictaminó en sus leyes lo bueno y lo malo. Cuando no actuamos voluntariamente a favor de las leyes de Dios, eso se llama pecar, se llama ir en contra de la obra de Dios, de la persona de Dios, del carácter de Dios. Y no hablo aquí de errores, porque muchas veces disfrazamos esta quien encubre sus pecados, ¿verdad? Decimos, bueno, todos erramos. O la bendita frase de errar es de humanos y perdonar es de Dios, donde ya nos metemos a una esfera en la cual el pecado es hasta permitido. Sin embargo, la Biblia no nos habla de errar es de humanos, nos habla de que el que esconde su pecado no va a alcanzar misericordia, no va a alcanzar perdón. Y lo interesante acá es también este tema, esta palabra de jamás.
O sea, hay un decreto de Dios. No vaya a creer usted que si usted vino y pecó, o sea, violó la ley de Dios en cuanto a sus parámetros de santidad, en cuanto a sus parámetros de justicia, en cuanto a sus parámetros de amor al prójimo, de respeto a Dios y a la persona que tiene usted a la par. Si usted ha violado eso, no crea que, como decimos por ahí, el tiempo todo lo borra. Negativo. Dios mismo está diciendo, jamás va a prosperar. No lo dice el ser humano. El tiempo no borra el pecado, amigo. El tiempo no borra lo que usted hizo. Lo borra la sangre de Jesucristo porque usted confiesa sus pecados ante Él. Por eso Dios es claro. Dice, esta persona no va a prosperar en el camino de Dios. Entiéndase esto, ¿ya? Entiéndase el prosperar no desde el punto de vista humano, desde el punto de vista divino. La prosperidad divina es muy distinta a lo que el ser humano concluimos como próspero. Nosotros sabemos que Dios tiene su alta categoría de prosperidad y esa es la que nos busca. Paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, templanza. Todo lo que viene de Dios, todo lo bueno, el don perfecto viene de Dios. Esa es la prosperidad que buscamos. Una santidad de Dios, una vida agradable a Dios. Y la segunda parte de Proverbios es justamente el antónimo. Es uno de esos silogismos que cambian y dice, ¿quién lo confiesa? Sí. Y se aleja del pecado, alcanza el perdón. O sea, esa es la otra actitud. Quien confiesa el pecado. Y confesar es decir, estoy de acuerdo con. Es decir, muy bien, acepto que lo que usted, Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, dice en su palabra, es cierto. Lo comparto y es cierto. Me sujeto a ello. Eso es confesar. Y confieso que yo he ido en contra de su ley. Quien toma esa decisión y se aleja del pecado, alcanza perdón y misericordia. Alejémonos entonces del pecado. Ese es el proceso que está marcando aquí el escritor Salomón. Dice, quien verdaderamente confiesa y dice, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Jehová de los ejércitos, Jehová creador, Jehová Shalom. Estoy de acuerdo que he pecado, que he fallado en cumplir los parámetros divinos. Ahora lo confieso y me alejo. Me alejo, huyo, renuncio a. Y eso es igual, es el compromiso volitivo del ser humano, como vimos al principio. Usted puede encubrir su pecado o confesarlo y alejarse de él. Y empieza entonces a tomar las prácticas necesarias para poder alejarse de ello. Pero no quiero acabar tampoco todo el tiempo, así que le dejo el tiempo a mi amigo Wally. Gracias, Fernando. Y meditando justamente en lo que nos acabas de compartir, veía también varias cosas. Esa parte de pecado. Y alguien podría preguntarse, pero bueno, ¿realmente qué es pecado? ¿Qué es pecar? ¿Verdad? Y alguna acepción que podríamos decir es errar en el blanco, pero para simplificarlo un poquito, todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, viene a ser pecado. ¿Y qué es lo que nos da los parámetros de lo que a Dios le agrada? Su palabra. Esa es la importancia de llenarnos de su palabra. Ahí está declarada su voluntad, su deseo y lo que Él anhela que nosotros cumplamos, ¿verdad? Entonces ahí podemos irnos. Pero esta parte interesante de confesarlo, yo me recuerdo, y platicando antes de iniciar el programa, recordábamos el caso del rey David. Cuando él pecó y él quiso encubrir, nos comentaba que más o menos como por un año, ¿verdad? Un año. Claro, estuvo él encubriendo cuando adulteró con Betsabé, ¿verdad? Según él, no pasó nada, tenía su coartada perfecta, dijeran los investigadores. Sí, es ahí. Sí, es ahí. Pero no, el Señor le estaba dando tiempo para que él lo confesara, ¿verdad? Y obviamente se arrepintiera y pudiera encontrar perdón. Obviamente pasó, pero tuvo que llegar el profeta Natán a decírselo, a señalárselo. Es decir, no hay nada oculto que tarde o temprano salga a luz.
Bueno, acá lo importante de todo esto es que lo confesemos cuando cometamos un error delante del Señor, y esto debe ser constantemente, cada día. Llevar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, que obviamente los cometemos constantemente de palabra, de hecho o de pensamiento, llevarlos a los pies de la cruz de Cristo. Decirle, bueno, Señor, vengo aquí delante de ti, límpiame con hisopo, aún de aquellas cosas que a veces no nos acordemos, ¿verdad? Porque pudiésemos en un momento dado cometer un error y no darnos cuenta, pero lo importante es confesarlo, pero también dejarlo. Es decir, no reincidir, ¿verdad? Para poder alcanzar ese perdón que obviamente viene del Padre. Pero continuando en el fluir del tema, vemos en Marcos 11:25 las palabras del Señor Jesús dando varias indicaciones y entre otras les dice a las personas con las cuales iba, dice, y cuando oren, es decir, eran personas que tenían ese hábito de orar, ¿verdad? Entonces, traigámoslo a nosotros. Cuando oremos, dice acá, si tienen algo contra alguien, es decir, si usted se recuerda de una persona, lo ve en su mente y se le retuerce el estómago, ¿verdad? En el sentido de, no lo quiero ni ver o no la quiero ni ver. Imagínese, usted está, Señor, gracias por este día. Señor, entrego todos mis planes, lo que vamos a hacer, los negocios. Y de repente se le aparece fulano de tal, ¿va? En su mente. Bendice a mis familiares, bendice a todo, pero cuando, no, pero a fulano no. Porque me hizo esto, esto y esto. Pero no sé si solo a mí me pasa, ¿va? Sí, solo a mí, ¿va? Todos ustedes ya tienen su entrada y su ticket VIP al cielo. Pero no, nos pasa. Dice, si tienen algo contra alguien, y justamente cuando estaba estudiando este versículo y meditando en lo que el Espíritu Santo les iba a hablar a ustedes como audiencia, ¿verdad? Pero no, a quien le habla a uno, primero, el Espíritu Santo es a uno, cuando está uno leyendo la palabra y estudiándola. Y me recordó precisamente a unas personas con las cuales no había tenido una bonita experiencia. Y dije, bueno, Señor, definitivamente. Y empecé a mencionar sus nombres, Señor, fulano, mengano, sutano. Lo perdono. Pero a veces uno como que se resiste, ¿verdad? Porque una vez Pastor Ronnie decía, bueno, realmente cuando uno perdona está renunciando a su legítimo derecho de venganza, ¿verdad? Entonces, interesante, ¿verdad? Porque uno quisiera, Señor, anda a fuego, juicio, es lo que decían los discípulos cuando no los recibieron en una ciudad, ¿verdad? Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego? Pero no. Realmente lo que el Señor nos llama ahora es a misericordia. Amor y misericordia. Entonces dice, si alguien tiene algo contra alguien, perdónelo, para que también su Padre, que está en los cielos, les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Y recordémonos cuando las personas, los discípulos le preguntan al Señor, Señor, enséñanos a orar, pero enséñanos a orar como tú oras. No como oran los fariseos, los escribas, no, como tú oras. Entonces les empieza a decir cómo debe ser. Padre nuestro, y usted sabe la oración, ¿verdad? Estás en los cielos, santificado, etc. Y perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, porque las ofensas son contadas como deudas, ¿verdad? Perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces esa misma exhortación hace el Señor acá. De la forma en que el Señor nos ha perdonado, también nosotros otorgar ese perdón. Pero lo importante es saber, primeramente, que hemos sido perdonados por el Padre de los cielos, por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Obviamente es algo por gracia, es algo, claro. Para nosotros es gratuito, pero para Él fue un alto, alto precio. Fue la sangre, la vida de su Hijo unigénito. Entonces, no sé si quieren agregar algo ahí, mis amigos. Vernon. No, claro, y realmente ese verso que tú tomaste, Wally, hay una parte que no hay que tomar a la ligera, ¿verdad? Es la parte final cuando dice, pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Esto
realmente tiene, no hay que verlo a la ligera, porque realmente lo que sucede esto, si usted no perdona, nuestro Padre no nos perdona, y ahí hay una interrupción en la relación. Entonces, ¿qué es la consecuencia de esto? No es que perdamos la relación del Padre. La primera consecuencia que vamos a tener de esto es que nuestras oraciones van a ser retenidas. Sí. Y entonces uno dice, pues es que yo oro y el Padre no me escucha. Algo está retenido. Pero también las bendiciones quedan retenidas. Porque si nuestro Padre que está en los cielos no nos perdona, las bendiciones quedan retenidas. Claro. Nuestras oraciones quedan retenidas. Ahí están, pero no. Y ahí están. Él quiere darlas, están retenidas nada más. Una pausa, ¿va? Está esperando. Está esperando. Que uno diga, he pecado contra el cielo. Bien sencillo. Bien, eso solo quería agregar esa parte. Sí, digamos, y eso es lo que pasa, que cuando uno tapa su pecado, uno encubre su pecado, como dijo Proverbios, no prosperas, no pasas a la siguiente, por decirlo así, a la siguiente etapa que deberías de haber pasado, sino nos quedamos ahí dándole vuelta y rumiando hasta que lo que vos buscas no es tanto la prosperidad, sino te la daría. Lo que Él busca es que te acerques a Él y que confesemos los pecados, porque eso es lo que Él quiere, que restablezcamos esa comunión con el Padre Celestial. Eso es lo que a Él le importa. Exacto. Y esas... digo que la comunión con el Padre quedó restablecida a través de Jesucristo, ¿verdad? ¿no? Pero sobre la vida cotidiana hay breves lapsos donde se interrumpe. Por el ser humano. Por el ser humano. Sí. Precisamente como pasó, digamos, con el caso del rey David, retomando nuevamente el tema del rey David, ¿verdad? Si usted no conoce a ciencia cierta la historia del rey David, lo que pasó con este tema del pecado, permítame decirle que el rey David era el rey de Israel y pecó al cometer adulterio con Betsabé. Y al urdir ese plan para ocultar el pecado, porque él cuando quiso ocultar el pecado, envió a Urías, el hitita, que era el esposo de Betsabé, lo envió al frente de batalla, donde fue deliberadamente expuesto y murió. Este relato está en 2 Samuel, capítulo 11 y versículo 2. Entonces, aquí el problema es que David ya había cometido un pecado. No lo confesó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Al ocultarlo, cometió otro pecado peor. Porque al final de cuentas, él fue el autor intelectual de la muerte de Urías hitita, que era el esposo de Betsabé. Sí. Esta parte es importante verla, entenderla, querido amigo que me escucha, porque David era el hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre bueno, un hombre que Dios amaba mucho. Pero esta carne en la que usted vive, en la que yo vivo y en la que vivió el rey David, es una fábrica de pecado. Y por eso es que necesitamos constantemente ir al Padre a pedir perdón para quitar esa carga. David experimentó desde entonces, desde que cometió ese pecado, experimentó una vida muy trágica. Tuvo una historia de mucho sufrimiento. Y esa historia de mucho sufrimiento queda expresada en el Salmo 32, ¿verdad? En el Salmo 32, si usted lo puede leer completo, creo que le caería muy bien leer el Salmo 32 completo. Sí. Pero en el verso 5, dice David, pero confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y en el verso 3 dice, y mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Vea lo que experimenta David. Estuvo 1 año contra las cuerdas, 1 año donde él no tenía esa comunión con Dios, esa comunión que tenía tan fluida, durante 1 año se interrumpió. Y entonces, mientras callé, envejecieron mis huesos. Él se sentía lejos del Padre. Pero ahora veamos lo que experimentó David al llegar a la confesión, porque eso es lo que quisiera, digamos, que usted pudiera percibir la importancia del perdón. Al ser perdonado David, como que le volvió nuevamente la felicidad. Si ustedes ven acá, ya lo ven feliz, como que si una carga se quitó de encima. Claro. Cuando usted perdona, se quita una carga, un peso de encima que lo viene lidiando ahí por años.
Otra cosa que experimentó David es que encontró un alivio enorme por ese peso que se quitó de encima. Se quitó un tremendo peso de encima. Porque si Dios lo escuchó y Dios lo perdonó, él ya se quitó ese peso de encima. Otro elemento importante es que esa deuda se quedó zanjada. Porque en el momento en que el Padre lo perdonó, esa deuda quedó eliminada. Y la culpa desaparece. La guerra termina. Porque mientras uno no pide perdón, hay una guerra. Está uno en guerra. Está totalmente en guerra. Aquí la guerra termina. Pero después de un año luchando consigo mismo, y sin llegar a un arrepentimiento profundo, David llegó al punto de estar dispuesto a pronunciar las palabras que Dios había estado esperando. La palabra que Dios había estado esperando es: he pecado. 2 palabras: he pecado. ¿Qué palabras está esperando Dios de usted, querido amigo? Así es. David dijo: he pecado. Cuando David dice he pecado, David empezó a dejar de excusarse. Dejó a empezar a disculparse. Dejó de dar explicaciones. Dejó de estar filosofando. Porque un año tratando de excusarse ante el mundo, un año tratando de dar explicaciones a medio mundo, un año tratando de encontrar un asidero filosófico para el pecado, desgastó mental y emocionalmente a David. Llegó eso a un cansancio terrible en su vida. Lo interesante de todo esto es que David fue valiente y da un golpe sobre la mesa y decide presentarse ante Dios y llama al pecado por su nombre. Aquí está la clave. Llama al pecado por su nombre real. Él mismo dice maldad y transgresión. Eso es lo que él había hecho, maldad y transgresión. Cuando uno llama al pecado por su nombre, el pecado pierde fuerza incluso. No es lo mismo decir: Señor, cometí adulterio, que Señor, tuve mi romance por ahí. No es lo mismo. Una cana al aire, dicen. Una cana al aire. Esa es justificación. No, David dijo: he pecado. Claro. He pecado, Señor. Son cuentos. Ya no quiero seguir dándole más vuelta al asunto. He pecado. David se quitó un peso de encima. Halló la paz de Dios para su vida. Encontró un nuevo inicio, porque eso es lo importante del perdón, que es un nuevo inicio para uno, una nueva oportunidad. Y sus oraciones dejaron de encontrar estorbo a los oídos de Dios. Es una gran bendición, una gran ventaja, un gran contenido terapéutico el que tiene el perdón. Vernon, y qué interesante, porque el perdón de Dios está a disposición de todos nosotros. Ahí está. No es hasta cuando tenemos esas conversaciones sinceras con el Señor y decirle: mira, Señor, te fallé. Lo que decías, llamarle al pecado, pecado. En el caso de David fue adulterio. En el caso de Acán, él también vio, codició, tomó y escondió bajo tierra. Hace unos meses estudiamos el libro de Josué, se recordarán algunos en la secuencia anterior del programa. Pero él fue descubierto, él no confesó. Entonces, nosotros hoy tenemos la oportunidad constantemente de acercarnos confiadamente al altar del Señor y hallar ese socorro oportuno, ¿verdad? Decirle: mira, Señor. Y sin excusas. Y sin excusas. Y directamente, porque mira, en el tema de adulterio, ¿qué es lo primero que te dicen? No, es que lo que pasa es que mi esposa ya no me atiende. Es un pretexto. Sí. Es un pretexto que no justifica absolutamente para nada el adulterio. Y lo que nosotros normalmente hacemos, lo que estaba haciendo David, es empezar a justificar el pecado. Y a él se le presentó la oportunidad, ¿verdad, David? En el tiempo que los reyes salían, él se quedó. Y, alguien decía: yo soy fiel por falta de oportunidad. Decía. No, el mismo caso de David, ¿verdad? Y es que fíjate que por eso la misma escritura dice, ¿verdad? De la tentación, huid. No dice enfrentarla. No te hagas el valiente con la huid de la tentación, porque te puede vencer. Y eso fue lo que pasó ahí con David, ¿verdad? Alejarse del pecado. Alejarse del pecado. Sí. Y alguien podría decir: no, es que es una prueba. No, las pruebas se soportan. La tentación
patitas, ¿para qué te quiero? ¿Qué le pasó a José? Es que si de prueba se trata, va a estar prueba y prueba. Dice, ya llevo 4 mujeres probando. Ah, sí, vamos. Okay. Y José cuando estuvo ahí con aquella, la esposa de Butifar, ¿va? ¿Qué fue lo que hizo? Salir huyendo. Huyendo. Así es. Huyó de la tentación. Amados amigos, los que estamos aquí hablando en este momento, somos pecadores, perdonados por la sangre de Cristo. También tú puedes ser un pecador perdonado por la sangre de Cristo. Es importante para nosotros que en una actitud de oración nos acerquemos a Dios y le confesamos nuestro pecado. Tenemos la certeza que Dios nos escucha y perdona nuestros pecados, gracias a lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Escuchemos el siguiente mensaje. Escuchemos una palabra de sabiduría ante los diferentes dilemas de la vida. La Biblia nos dice: ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 3, 13, 14. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. ¿Sabías que la Biblia proporciona principios éticos y morales que pueden servir como guía para tomar decisiones en la vida diaria? Disfrutemos de ¿Qué dice la Biblia? ¿Tienes preguntas relacionadas al tema de hoy? Escríbenos al WhatsApp +502 5895 5778. Sigamos aprendiendo qué dice la Biblia sobre el perdón. Fernando, favor ayudarnos con todo este tema. Muy bien, vamos a seguir retomando el aspecto confesional. Y Fernando, solo una cuestión, me llamó la atención lo que Tato dijo hace un momento realmente sobre el tema del perdón, porque realmente si nos pudiéramos imaginar el cielo, uno cree que el cielo va a estar lleno de gente buena. No. Y realmente el cielo va a estar lleno de gente perdonada. Así es. Eso es nada más. Eso es. La iglesia, la entrada al cielo es eso. Perdonada. Así es. Creer en Jesucristo para recibir el perdón de nuestros pecados. Cierto. Y hay veces que la religión X, cualquier religión, lo que hace es ocultar ese pecado. Por ejemplo, la vez pasada escuchaba yo a una persona que le decía estaban comentando sobre que Dios había respondido la respuesta de alguien y a quien se le estaba testificando dijo, sí, porque ustedes son buenas personas, entonces Dios los escucha cuando oran. Y él dijo, no, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. No somos buenos. Exacto, no somos buenos, al contrario. Oramos y al orar encontramos el camino que debemos seguir. Esa es la gran diferencia, ya que nosotros sabemos, como decía Tato y Verno, que somos pecadores y que necesitamos esa confesión constante. Por eso es que Jesús puso en su lugar al joven rico. ¿Verdad? Cuando le dice, maestro bueno, momento, le dice, ¿de qué? Bueno solo es Dios. Así es. Muy bien. Entonces, pensaba yo con la idea de la confesión, de seguir confesando los pecados. Santiago hace una exhortación muy interesante hablando de las oraciones. Santiago se puede catalogar como el proverbista del Nuevo Testamento. Y en el versículo 16 del capítulo 5 dice Santiago, 5:16, por tanto, confiénsese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, porque la oración del justo puede lograr mucho. Ahora, la ayuda que estamos teniendo no es para que alguien perdone mis pecados. La ayuda que estamos teniendo es para que juntos oremos unos por otros y tengamos el perdón de pecados. El estar confesando es un verbo en tiempo presente y la acción incluso cae sobre uno mismo acá. Uno está confesando constantemente su pecado. O sea, no dejemos un pecadito que nos cae por ahí, no lo dejemos pasar y tengamos a aquellas personas de confianza, pastores, esposos, hermanos,
a los que podamos acercarnos y decirle, fíjate que en mi mente he fraguado esto, o hice tal y tal acción que va en contra de, y como dice, bien dijo Vernon y Wally, ponerle nombre al pecado. O sea, no digamos me equivoqué. O sea, equivocarse es 2 más 2, 10. O cometí un error. O cometí un pequeño error. No. O sea, pecado es eso y necesitamos entonces la confesión del pecado, ¿ya? Para que seamos sanados y seamos perdonados. Lo interesante es que es unos con otros. No hay una jerarquía, es unos con otros. Yo con Tato, o sea, vamos caminando y de repente pasa algo, uno confiesa su pecado, uno habla y dice, mira, perdóname porque quizás te ofendí con esto. No tengas pena, no, pero yo sí la intención era ofenderte vos. Perdóname, ¿sí? Porque mi corazón yo lo conozco y al final es mi relación con Dios. Es ahí donde la oración del justo entonces puede bastante, ¿ya? Porque juntos nos vamos a poner a orar, perdón, y vamos a lograr esa confesión en cuerpo de Cristo, y vamos a tener entonces la sanidad que necesitamos. O sea, de hecho, así dice el pasaje, dice, para que seáis sanados, porque viene hablando de una sanidad, de que oren por los enfermos, de que lo unjan con aceite, etc. Por tanto, dice, confiésense sus pecados antes de cualquier cosa. Si están enfermos o algo, pregúntense, miren, no hemos pecado. Aprovechemos entonces el momento para confesar nuestros pecados. Así es. Fernando, interesante porque voy a ser vulnerable. Hace mucho, pero mucho tiempo. Allá. Muchos minutos. Fíjese que yo tenía una práctica y me salía tan fácil y tan natural el sarcasmo. Y uno muchas veces no sabe cuánto daño le puede hacer a alguien con una frase sarcástica, que para uno tal vez puede ser tan natural o alguien, ya veniste. No, es mi espíritu el que vino, ¿eh? O cositas así, entre otras, pero cuando a uno le empiezan a decir que ese tipo de actitudes lastiman, uno dice, ¿cuánto tiempo pasé haciendo esto? Lastimando quizá a los más cercanos. Entonces uno dice, bueno, sí, perdóname. Confieso que ya sea intencional o no, estaba hiriendo. Pero no solo se quedaba ahí. La cuestión sigue. Bueno, entonces ya no lo voy a hacer. Y voy a restituir. Entonces hay varios pasos en eso de confesarnos los unos a los otros. Bueno, eso es un ejemplo, ¿va? Y solo a mí me pasa. Yo sé que a ninguno de ustedes les gusta el sarcasmo, ni lo han practicado, ¿verdad? Han sido víctimas de él. Bastante. Pero pasa, ¿verdad? Sí, pero fíjate, Wally, que también no solo eso. Fíjate que hay una costumbre, digamos, en mi pueblo, por ejemplo, hay una gran costumbre de ponerle apodo a todas las personas, sí, ¿verdad? Y cuando y fíjense, estimados amigos que nos escuchan, poner apodo es pecado. Se llama escarnio. Si usted pone pecados, es escarnecedor. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted pone un apodo, le dice a una persona, le dice hipopótamo, ¿verdad? Lo que va a terminar pasando con esta persona es que va a ir agarrando ese nombre. Y por su escarnio está cambiando de alguna manera la identidad, está golpeando la identidad de alguien. Justamente. Sí. Y si usted ha caído en eso, ya tiene un buen pretexto para ir a pedir perdón. Porque y cambiarlo. Porque eso es un pecado, se llama escarnio. Poner apodo se llama escarnio, es un pecado. Burlarse de alguna alguien, cuestión físico o algo. Entonces sí. Sí, porque cualquier apodo lo ponemos regularmente en base a defectos. Y la gente se ríe, le ponen un apodo y la gente risa. Y la persona que está recibiendo el apodo, ¿verdad? Y mire usted, yo tenía un amigo muy querido y en la secundaria le decían Ganso. Con los años me lo encontré ya en el área profesional. ¿Te acordás? Y entonces empezamos todos a decirle, pero vos ya te identificaste con el apodo de Ganso, porque él agarró ese apodo. Y dice, te aseguro, Vernon, me dijo, que vos no sabes cómo me llamo. ¡Wow! Me golpeó mi corazón. En paz descanse, porque acaba de morir este amigo mío. Era un buen amigo, pero todos le decían Ganso. Y él aceptó.
Y hasta cuando caminaba parecía ganso, porque hasta fue asumiendo la personalidad del apodo. Sí, yo creo que entonces sí. ¿Y cómo sí, se llamaba? Debemos de tener ese cuidado máxime dentro de la familia. Sí. O sea, como padres debemos de velar por no, como dice la palabra, no exasperar a los muchachos, no destruir a los hijos con expresiones que más adelante vamos a lamentar. La mujer debe tener cuidado cómo tratar también incluso al esposo. Los epítetos que usamos, las frases que usamos para referirnos a nuestros familiares deben ser de manera bendecida. Cuando, por favor, pongamos la medida alta. Cuando usted lee las cartas de Pablo, de Santiago, de cualquiera, habla a los santos, a los amados, a los justificados, a los carísimos. Esa debería ser nuestra expresión cuando vemos a nuestros hijos, ¿ya? No una que vaya en detrimento de su personalidad, sino mi hijo, el dedicado. Mi hijo, el honrado. Mi hijo, el esforzado. Mi esposa, la más bella y la más esforzada también, etcétera. Para la un más valiente sabia. y esforzado. Pues sí, es como querrás. El asunto es no buscar en Sí. nuestro lenguaje la manera de ofender, porque debemos al final necesitar ese perdón para poder ir limpiando todo eso, ¿verdad? Y nuestras palabras tienen poder. El poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca, dice Entonces, la palabra, ¿verdad? confesémonos entonces. La idea es que Eso es. busquemos a alguien para poder abrazarnos y confesar nuestros pecados, y es necesario hacerlo. Y sobre Amén. todo, los que hemos nacido en Cristo Jesús, debemos de practicar la cultura de la confesión. Eso es bien importante, porque día a día nuestras vestiduras se van manchando. Y si usted pasa 1 mes, 2 meses con la misma vestidura, esa vestidura va a estar muy sucia. Solo cuando nosotros confesamos nuestros pecados recibimos nuevas vestiduras. Sí, Nuevas vestiduras. Por eso necesitamos confesar en una cultura diaria con el Padre. Señor, ¿cómo me ves hoy? ¿Qué pecado hay a mí? Porque muchas veces uno ya no se acuerda. ¿Qué pecado hay? Y Él lo revela. Inmediatamente Por uno supuesto, pide Él lo perdón. revela. Él lo Eso revela. es. Él Él lo trae la revela, luz sí. y te dice, Él lo no, revela, no, Señor, este gracias. pensamiento no va por ahí. Sí, sí. Esta acción que quieres hacer, no va por ahí. ¿Verdad? Ese es en sus oraciones, involucre en sus oraciones. Empiece con un tiempo de adoración, con un tiempo de silencio, con un tiempo para pedirle al Señor que le revele qué pecados no confesados hay en mí. Y luego ore. Definitivamente. Y si nos damos cuenta, nadie cae de la noche a la mañana. Nadie quiere, ¡uy! Me resbalé, caí, ¿va? No. Ya se venía Ya resbalando. se venía resbalando, sí. Era un equilibrista. Y cuando nosotros pecamos, nosotros sabemos que vamos a pecar, porque acordémonos que esto empieza pequeñito, ¿verdad? Empieza pequeñito. Yo me imagino que el rey David, él nunca se puso a planear, bueno, vamos a ver qué chica anda por ahí desprevenida. No, él poco a poco vio. No, él salió. Salió, Y ahí estaba. la vio, quizá la vio una vez, dijo, ay no, y se entró. Al día siguiente digo, vamos a ver, de repente anda esa mujer imprudente por ahí, ¿verdad? Y fue a ver, y ahí está. Y entonces poco a poco empezó a hacer un plan, empezó Después, a ver, tráiganmela. véngase para acá, ¿va? Entonces, a lo que vamos es de que realmente cuando uno entra en ese proceso, si uno no va constantemente a un corte radical, de hecho hay un principio de corte radical, cuando uno tiene un mal hábito, etcétera, uno tiene que hacer un corte radical, ¿verdad? Para poder apartarse. Si alguien tiene problemas, por ejemplo, con alcohol y todo eso, y se va con sus conocidos de la oficina y ya sabe a qué van, ¿para qué se va a ir a meter ahí? ¿Verdad? Entonces uno tiene que ir cortando ciertas relaciones por bien de uno mismo. Y dentro de la relación matrimonial, ustedes no me dejarán mentir, nuestro cónyuge es a ese catalizador que nos ayuda muchas veces a señalarnos, no a señalarnos, sino a decirnos, mira, esto que dijiste, esto que hiciste, o tal cosa. Entonces uno a veces se resiste así como, no, pero después cuando uno realmente medita, decir, bueno, sí, definitivamente no estuvo bien esa actitud que tuve, no estuvo bien eso que dije, no estuvo, etcétera, ¿verdad? Entonces, continuando en este fluir del tema, el apóstol Juan nos da varias indicaciones
Y dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vemos entonces que esa confesión diaria que nosotros debemos hacer, veámoslo como esa higiene física diaria que nosotros tenemos. Nos levantamos, nos damos un baño, vamos a hacer nuestras actividades. Entonces, puede ser que por alguna razón, circunstancia, tiempo, en alguna ocasión no nos dé tiempo a hacer la higiene física y pasamos incómodos todo el día. Esa misma incomodidad deberíamos sentir cuando no nos limpiamos por medio de la confesión de nuestros pecados diariamente. Acá nos lo ejemplifica el apóstol Juan, sabiendo que el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces ese proceso de perdón nos quita el peso, nos quita toda inmundicia y como hablábamos al principio, ninguno de los que estamos acá, ni usted que está del otro lado escuchando, estamos exentos. Nosotros constantemente pecamos. Es decir, ya no somos pecadores porque el Señor nos salvó, nos redimió con la sangre de su Hijo. Pero el apóstol Juan en el 2 capítulo dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, miren, aquí hay unos parámetros para que no vuelvan del pecado un hábito, parafraseándolo, ¿verdad? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces el apóstol nos dice, miren, lo óptimo es que mantengamos un hábito, una rutina de evitar el pecado. En lo que a nosotros concierne, pues mantenernos apartados para el Señor. Pero obviamente si se le escapa un gol y de repente va en el tráfico y se recuerda del lenguaje y vocabulario que usaba cuando no conocía al Señor y dice, ups, Señor, nos dice, si alguno hubiera pecado, tenemos un abogado. ¿Quién es ese abogado en el cielo? El Señor Jesucristo. ¿Y quién es el otro abogado? El Paracletos, el que está redarguyéndonos y que va ahí con nosotros y dentro de nosotros. El Espíritu Santo. En el momento nos redarguye. ¿Qué son esas palabras? ¿Qué son esas actitudes? Se me metió el carro, le echo yo el carro también, ¿verdad? No, el mismo Espíritu Santo nos va redarguyendo. ¿Por qué estás levantándole la voz a tu cónyuge? ¿Por qué estás tratando ásperamente a tus hijos? ¿Por qué estás llevándote cosas de la oficina para tu casa? Porque, o sea, miren, cosas tan sencillitas que podría decir, ay, no, hombre, ¿qué va a hacer? Es una hoja de papel bond, pero no es mía, ¿verdad? O sea, cosas tan sencillitas que el Espíritu Santo nos va a estar redarguyendo. Y ahí es donde empezamos a diferenciar la voz del enemigo de la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo la diferenciamos? El enemigo te va a acusar. Ah, sí, sos un pecador, sos un ladrón, el Señor no te va a perdonar, etc. No, esa no es la voz del Señor. Exacto. La voz del Espíritu Santo te va a redarguir, te va a decir con amor, hijo, eso no es correcto. Hijo, toma una mejor actitud. La voz amable y apacible del Espíritu Santo. ¿Sí, Fernando? Sí, correcto. Y el condicional con que empieza el versículo que leíste, si confesamos, ese condicional. Eso es lo que va a marcar la diferencia. O sea, sí hay una condición. Exacto. No es que todos vamos a ser perdonados porque así es. No, por decreto. Es que, es que hay que buscar ese perdón. Así y aparte de eso, no estamos hablando de el hecho de pedir perdón que se borra todas las consecuencias. Es muy aparte. Eso va a ser para otro programa. Nosotros somos perdonados. A mí ¿sabes qué me impresionaba mucho a mí, por ejemplo, del ministerio de Juan el Bautista? Porque los judíos, realmente ellos no se bautizaban. Había un bautismo que era el bautismo prosélito, que solo se bautizaban los que eran gentiles. Pero el judío no se bautizaba. Y sin embargo, ahí por montones iban a bautizarse. Y dice la Escritura que confesaban sus pecados. Imagínense la necesidad de ese pueblo, el perdón de Dios. Era un pueblo que llegó a entender
que no bastaba con ser judío para ganarse el favor de Dios. Así es. Y entonces, por eso es que el ministerio de Juan es un bautismo de arrepentimiento. Ajá. 100%. Es de arrepentimiento. Claro, era el bautismo preparatorio, pero lo que me impresiona a mí realmente, como me hubiera gustado poder alguna vez escuchar algún discurso de Juan, a ustedes no quedó nada grabado, pero cómo impactaba en el pueblo judío, que iban, y dice, en masa, confesaban sus pecados y eran bautizados. Confesaban sus pecados y eran bautizados, ¿verdad? Arrepiéntanse, decía Juan. Arrepentidos y convertidos. Y convertidos, Ajá. arrepiéntanse. Y cambien de una vez de vida. Porque una cosa es arrepentirse, ¿verdad? Hay que arrepentirse y cambiar. Dar fruto de dar fruto. arrepentimiento. Dar fruto de arrepentimiento, sí. Y es donde va amarrado el arrepentimiento, que es una metanoia, un cambio de forma de pensar, ¿verdad? O sea, ya iba para acá, ahora voy para allá. Un giro de 180 grados. Pero la conversión ya tiene que ver con el acto en sí de mostrar esos frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la evidencia del arrepentido. Correcto. Uh-huh. Vernon. Bueno, queridos amigos, si usted se acaba de sintonizar, estamos acá platicando, conversando un poco sobre el poder del perdón de Dios y el poder del arrepentimiento. Y hemos agregado el poder de la confesión. Y hay una historia que solo el Evangelio de Lucas la narra. Y realmente cuando Jesús contó esta historia, seguramente la gente que la escuchó en su momento se ha quedado perpleja, se ha quedado atónita de haber escuchado esta historia, y es la historia del hijo pródigo. Si usted no la ha leído, porque es muy larga, yo le hago un resumen de 1 minuto, y esta es la historia de un hombre que tenía 2 hijos. El menor le pidió a su padre parte de la herencia, y el padre se la dio, y el hijo se fue a un país lejano, dice, ahí malgastó su dinero en fiestas, en placeres. Cuando se quedó sin nada, se vio obligado a trabajar como jornalero para sobrevivir, y un día, mientras trabajaba en el campo, se dio cuenta de lo mal que había hecho. Y entonces dice, la Escritura se arrepintió de su comportamiento y decidió volver a casa de su padre. Cuando llegó a su casa, ¿qué fue lo que sucedió? Y eso seguramente sorprendió al auditorio en ese entonces, que su padre lo recibió con los brazos abiertos, lo abrazó, lo besó y le dijo, hijo mío, estabas perdido. Ahora ha sido encontrado. Y sabe que usted puede ser uno de esos. Y sabe que solo el Señor lo que está buscando es que usted vaya arrepentido para que lo reciba. Mire cómo lo recibe. Lo abrazó, lo besó y le dijo, hijo mío, estabas perdido y ahora ha sido encontrado. Y no perdió su identidad. Y no perdió su identidad. Y eso es importante, porque imagínense que este hijo hubiera muerto ahí en el chiquero donde estaba trabajando. Hubiera muerto en el chiquero, en una situación deplorable, pero su condición de hijo nunca la hubiera perdido. Pero al regresar, al padre regresa. Y fíjense lo que él dice, porque yo lo invito a que usted lea. Esto está en el capítulo 15 de Lucas. Lea todo el capítulo 15 del versículo 11 al 32. Es muy linda esta y da para mucho, pero realmente aquí quizá lo más importante es que él dice, en el versículo 21 dice, el hijo le dijo, Padre, miren nuevamente cómo se repite todo. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire cómo llega él y cómo responde el padre. Con alegría, con gozo, lo abraza, lo besa, hace una fiesta para él. Y eso es lo que sucede en los cielos cuando nosotros verdaderamente llegamos con un corazón totalmente arrepentido a la presencia del Señor. En la parábola de la oveja perdida, que está también en este capítulo de Lucas 15, porque ahí mismo está, ¿verdad? Dice, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esto nos abre a nosotros todo un gran campo, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿por qué es que no pedimos perdón? Cuesta. Yo les contaba entre bambalinas, platicábamos sobre cómo me costó a mí
ir a pedir un perdón, pero había que irlo a hacer. Claro. Era innegociable. ¿Y por qué cuesta? Porque hay orgullo en nuestro corazón. No queremos dar a torcer nuestro brazo. Y a mí me gustaba mucho algo que nos enseñaba Ronnie, por ejemplo, cuando dice, mire, yo prefiero 1000 veces perder una conversación que perder un alma. Y muchas veces nosotros tenemos que dar ese paso, no perder un amigo, mejor ir y demostrarles que somos hijos de Dios y que somos capaces de reconocer que nos hemos equivocado. Cuando este hijo pródigo llegó ante el padre, estaba reconociendo que se había equivocado y estaba dispuesto a que el padre lo rechazara. Pero tuvo el valor de ir. Y es humillante eso, ¿verdad? Es humillante. Es humillante. Es humillante, es humillante. Pero aquí lo que vemos es un padre que siempre va a estar con los brazos abiertos para perdonarnos. Una condición, tal vez es importante, el que cambiemos nuestro estilo de vida. Así es. Eso es todo. Dios amaba a David y estuvo esperando 1 año, 2 palabras. He pecado. Uh-huh. 2 palabras. Abren las compuertas de los cielos. Amén. He pecado. Amén. Hemos aprendido que el pecado destruye definitivamente. Así es. El perdón de Dios construye, fortalece, consolida. Hacemos énfasis en lo que dice la Biblia en 1 Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Digamos al Señor en oración: tú conoces mi corazón y mis pensamientos. Perdona mi pecado y límpiame. Restaura mi vida y mis relaciones. Reconozco que soy pecador. Y si aún no has recibido al Señor Jesús, puedes decir: recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador. Recibo ese regalo de amor. Gracias por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invitamos a que nos puedan escuchar y ver el próximo lunes nuestro tema. Seguimos con el tema del perdón. ¿A quién me ofende? Va a ser una estratégica parada esta del perdón a quien me está ofendiendo. Hasta la próxima. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿qué dice la Biblia?